desalojo y cobro de alquileres atrasados, que fue el caso por el que nosotros optamos. Elegimos este último ya que nos pareció más interesante por toda la variedad de trámites que teníamos que hacer en tribunales, porque tuvimos que confeccionar cédulas, tuvimos que hacer cartas documentos y demás, y los otros juicios, el juicio de filiación, por ejemplo, ya estaba muy avanzado y la inscripción en el registro del automotor era un trámite bastante breve. Bueno, el caso que elegimos, para sintetizarlo, en este caso tenemos a dos partes. Por un lado, Valeria Altamirano, que es la locadora, que cede en alquiler a Dolores Bruso, en este caso la locataria, un inmueble en la calle Venecia, número 343 de la localidad de Jesús María. Entre ellas se celebra un contrato de locación. Bueno, bueno, sabemos que clasificamos el contrato, otra vez. Lo que podemos resumir del caso es que la locataria incumple este contrato adeudando 3 meses de alquiler. Entonces Valeria Altamirano decide acudir al estudio jurídico de la doctora Bechet para perseguir el cobro de los montos atrasados. El Código Civil nos ampara en este sentido y nos interesa, ya que dice que para poder accionar por el cobro de alquileres mínimamente se deben deber 2 meses de alquiler y se tiene que emplazar a la deudora mediante el envío de cartas, documentos. Nosotros como gestores intervenimos ya sea en toda la tramitación de la vía extrajudicial como en la vía judicial. El resultado esperado, en este caso que elegimos, ya sea por la vía extrajudicial, obtener el pago de las mercedes locativas adeudadas, vemos que no se logra, entonces acudimos a la vía judicial. Por medio de la vía judicial queremos primero el desalojo por medio de un juicio declarativo y el pago de los montos que nos adeuda por medio de un juicio ejecutivo PV. Bueno, vamos a iniciar este judicial con el envío de cartas documento. Para sintetizar, podemos decir que es un documento que se envía a través de una empresa de correos que tiene un valor legal o fedatario, es decir, que la persona que recibe esa carta documento no puede desconocer la misiva que está enviada en ese documento. Realmente consta de un original y de 2 copias. Nosotros intervenimos y redactamos cada una de las cartas documentos que vamos a ver en pantalla. La carta documento número 1, la anterior, es la carta documento que nosotros enviamos a la señora Bruso para intimar a que nos pague, nos abone esas rentas atrasadas. El plazo de 10 es de 10 días para contestar esa carta documento. Ahí sí, hola. Bueno, el plazo es de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción de la carta documento y de no abonar estos montos reclamados, se procederá a iniciar en contra de la señora Bruso una acción judicial. La carta documento número 2 es del mismo tenor que fue enviada al fiador solidario, al señor Santiago Achával, con el mismo plazo de 10 días para contestar esa carta documento y con la misma intimación. Se procederá a iniciar una acción judicial. La carta documento número 3 es la carta que nosotros recibimos de la señora Bruso, en donde ella niega toda la deuda y dice además que tiene en su poder documentación que avala de que no existe ninguna deuda. Dada esta carta documento, nosotros le contestamos nuevamente a la señora Bruso, ratificando en todos los términos la carta documento número 1 por ser falsa, improcedente y contraria a derecho. Bueno, en ninguno de los dos abonó lo que nosotros estábamos adeudando, lo que nos estaban adeudando, por lo cual tuvimos que iniciar la vía judicial a través de 2 demandas separadas. Por un lado, ingresamos la demanda de desalojo y por otro lado una demanda PB, que es prepara vía ejecutiva. Nosotros lo ingresamos a los tribunales ordinarios de primera instancia de la ciudad de Jesús María, en el fuero civil y comercial de la Secretaría número 1. El desalojo fue por falta de pago. La demandada es la señora Dolores Bruso en carácter de locataria. Del desalojo podemos decir que es un juicio declarativo en que pretendemos que se declare un derecho que ya existe, o sea, la restitución de este inmueble locado. Y esta acción estipulada de desalojo está en la cláusula número 10 del contrato de locación. En cuanto al PBE, nosotros lo iniciamos para cobrar los montos adeudados
Y ya los demandados son dos, la locataria y el garante. El juicio ejecutivo, nosotros, bueno, pretendemos obviamente efectivizar estos pagos que nos adeudan y debemos acudir a esta prepara vía ejecutiva para dotar al contrato de ejecución, o sea, tenemos que citar a los demandados para que comparezcan y reconozcan sus firmas puestas por ellos en el contrato, y de esta manera sí poder iniciar el juicio ejecutivo. No, eso no lo... Bueno, nosotros tuvimos que armar el expediente para ingresar estas demandas que les contaba, y tuvimos que reunir cierta documentación. Por un lado, el contrato de locación tenía que estar timbrado en original y en copia. El original queda reservado en secretaría como todos los documentos originales. Esta es la documentación base de la demanda. Luego la demanda original que queda en el expediente y 3 copias, que una queda para la parte demandada, otra para el fiador y la nuestra que está sellada y firmada por el tribunal. Luego tuvimos que adjuntar los aportes de ley, o sea, los recibos de pago que nosotros abonamos en el Banco de la Provincia de Córdoba. Para el desalojo tuvimos que pagar las tasas que ven en pantalla y para el PBE también. Los expedientes los caratulamos Altamirano Valeria contra Bruso Dolores desalojo y Altamirano Valeria contra Bruso Dolores PBE. Bueno, ambos expedientes los ingresamos a la Secretaría número 1, como ya les había dicho. Luego pasaron a despacho para que el juez realice el juicio de admisibilidad. El 8 de mayo el juez realizó este juicio y decretó los 2 decretos conjuntamente, primer decreto PBE cobro de alquileres y el primer decreto de desalojo, citando además a la demanda y al codemandado para emplazándolos a que contesten la demanda. Bueno, entonces ahora vamos a explicar un poco el juicio de desalojo. El juicio de desalojo, como dijimos, es un juicio declarativo especial, en donde en la demanda la actora constituye el domicilio procesal, que es necesario, y ofrecimos las siguientes pruebas. Por un lado, las pruebas documentales e instrumentales, en donde adjuntamos el contrato de locación en original y en copia, las cartas documentos que enviamos y recibimos en originales y en fotocopias, las constancias de autos, los certificados de deudas por tributos municipales, las copias. Luego pedimos un reconocimiento de firmas y subsidiariamente una pericial caligráfica, es decir, que se los cita a los demandados para que reconozcan sus firmas y en el caso de que no sean reconocidas, subsidiariamente esta pericial se la solicita para que se designe el día y hora del sorteo del perito calígrafo público. Luego la prueba informativa, donde se piden que se libren los oficios al correo oficial de la República Argentina, o sea, para que nos den las copias de las cartas documentos que fueron enviadas y recibidas, y a la Municipalidad de Jesús María para pedir la situación tributaria del inmueble locado. Bueno, acá vemos la diligencia del día 13 de abril, en donde comparecimos con la doctora Bechet para acompañar la demanda de la documentación que sigue. El cedulón de pago del servicio de agua, el cedulón de pago de tasa de servicio a la propiedad y el cedulón de pago de servicio de cloacas. Nosotros acompañamos esta documental porque la ley establece de que así se debe hacer, digamos, cuando ingresamos la demanda tiene que ir siempre acompañada por esta documental para que sea tenida en cuenta como una parte integrante de la prueba, y de no observar este requisito, nosotros, la parte actora debe afrontar el pago de costas. El juez, como dijimos, hizo el juicio de admisibilidad formal, admitió la demanda y le imprimió a este trámite el juicio abreviado. Esta resolución del juez que vemos en pantalla, nosotros nos notificamos de esta resolución retirando el expediente de tribunales, que es una de las formas de notificación procesal. Nosotros notificamos a su vez a la parte demandada a través de una cédula de notificación que nosotros mismos confeccionamos y luego nos dirigimos a la oficina de notificadores y ujieres de la ciudad de Jesús María, que luego será enviada a la señora Bruso. En nuestros tribunales la persona encargada de realizar este trámite es la jueza de paz. Como vemos, esta es la cédula de notificación.
Bueno, luego de esto nosotros enviamos la demanda, la parte demandada no comparece y no contesta la demanda. Entonces, atento a esta situación, el día 9 de septiembre nosotros comparecimos nuevamente con la abogada, con la doctora Bechet, para solicitarle al juez que certifique esta circunstancia de incomparecencia y que pasen los actuados a despacho a fin de resolver en definitiva y lograr el desalojo. El juez expresa a través de esta resolución que se da por decaído el derecho dejado de usar a la demandada al no contestar la demanda ni ofrecer prueba. ¿Qué quiere decir de que se da decaído el derecho dejado de usar? Que, digamos, traspasado el plazo, ya pierde el derecho a contestar la demanda y ofrecer pruebas y por lo tanto el juicio prosigue en rebeldía, o sea, sin la presencia de la parte demandada. Nosotros redactamos y notificamos a la demandada con cédula de notificación de esto que acabamos de decir. Y ahora, bueno, Emanuel va a explicar el juicio PBE que se desarrolla paralelamente al juicio de desalojo. Bueno, este juicio, que se le llama juicio PBE o prepara vía ejecutiva, es un juicio ejecutivo común para el cobro de las rentas atrasadas. ¿Qué pretende hacer efectiva esta obligación contenida en este título ejecutivo que es el contrato? En sí, perfecciona el contrato, este contrato de locación para el cobro de lo que nos están adeudando. Ingresamos la demanda el 13 de abril del 2009, la actora constituye el domicilio procesal y demanda a la locataria y al fiador solidario persiguiendo el cobro de 1.500 pesos más intereses y costas. Vemos que después se amplía esta suma. Y además relata, en esta demanda, relata los hechos y especifica los rubros que vamos a reclamar. Además, reserva los derechos para ampliar la demanda o iniciar una nueva acción por los alquileres que se estuvieron devengando desde el ingreso de la demanda hasta el dictado de la sentencia. Entonces, se solicita para la preparación de la vía ejecutiva que primero se notifique a los demandados para que reconozcan su firma, primero manifestando su calidad de locatario y fiador y para que exhiban el último recibo de pago de alquileres. Además, se pide que se trabe una medida cautelar, en este caso un embargo, sobre los haberes que percibe el demandado, o sea, el fiador solidario. Se ordena esto conjuntamente con la demanda, asegurando así el dinero reclamado en la misma. Esto, aparte, impide que el derecho que nosotros reclamamos sea vulnerado y esto se traba inaudita parte. ¿Qué significa? Que no se comunica con anterioridad al demandado que la traba de la medida cautelar. Por último, pues solicitamos que se haga lugar a la demanda condenando a los demandados al pago de los montos reclamados. Bien, en este caso el embargo, tuvimos un inconveniente al trabar el embargo, pues nos encontramos que el sueldo del fiador, o sea, el señor Santiago Achával, ya se encontraba embargado con anterioridad. En este caso, si tendríamos que cobrar algo, primero se descontaría toda la deuda que se está descontando por el embargo anterior que tenía para que luego ingrese el descuento de la deuda si sale la sentencia a favor. Bueno. El día 8 de mayo del 2009 el juez interviene para iniciar la prepara vía ejecutiva y cita y emplaza a los demandados a comparecer en el término de 3 días. Ahí vemos el decreto. Y posteriormente nosotros confeccionamos las cédulas y notificamos a los demandados. Hicimos además una diligencia donde solicitamos una ampliación del embargo. El día 3 de julio del 2009 comparecimos con la doctora Bechet y solicitamos una traba de embargo sobre el salario del demandado, el señor Santiago Achával, por la suma de 5.000 pesos, que comprendía la suma del monto reclamado, que quedan estos 1.500 pesos, más el 30%, que son los intereses y costas, y el excedente, estos 3.050 pesos que había de más, estaban bajo la responsabilidad de la fianza personal de la abogada. La fianza la presta el abogado, en este caso el abogado patrocinante, la doctora Bechet. Entonces, junto a la diligencia, dejamos confeccionado el oficio en 3 copias, el cual elaboramos para que luego lo firme el juez. En sí, nosotros elaboramos el oficio y el juez lo libra. Este decreto fue emitido el día 21 de julio de 2009 y se libra el oficio de embargo solicitado al juez.
En este caso, vemos que acá lo libre el juez al patrón del señor Santiago Achado solicitando el embargo del sueldo. Y acá nos encontramos con un inconveniente porque hubo un arreglo o una negociación extrajudicial. En este caso, la señora Bruso, en acuerdo con la señora Altamirano, quedan en acuerdo de que la señora Bruso le pague en cuotas la deuda y que en un futuro iba a desalojar el inmueble. Por consejo de la abogada, al ser un monto mínimo el que se estaba reclamando, la señora Altamirano accede a esta negociación. Y aparte nos enteramos de que Fiador había perdido su fuente laboral y no teníamos otro bien embargable, que si continuábamos con el juicio no íbamos a tener de dónde cobrar y aparte íbamos a tener que hacernos cargo de todos los gastos provenientes del proceso. En esto nosotros como gestores no tuvimos ninguna intervención, ya que ellos arreglaron aparte sin intermediarios. Por eso nosotros realizamos un desistimiento donde desistimos de la demanda incoada en contra del fiador solidario y solamente se prosigue con la demanda de desalojos contra la señora Bruso. La abogada patrocinante, entonces, el 9 de noviembre del 2009 solicita al juez que tenga por notificada a la demanda del decreto de fecha anterior, tenga por acreditada la condición ante el IVA de la abogada y que se pasen los autos a despacho para el dictado de la sentencia de desalojo. Ahí está la notificación. Bueno, y ahora continuamos con la etapa probatoria. Nosotros procedimos con el juicio de desalojo. Habíamos llegado a la etapa introductoria de las cuestiones con la que ingresamos la demanda, no se contestó. En la etapa probatoria, en nuestro caso, los elementos de prueba, como ya dijimos, fueron ingresados junto con la demanda y recordamos que la parte demandada no contestó ni ofreció pruebas, por lo tanto se prosiguió con el juicio. En cuanto a la etapa discusoria, al tratarse de un juicio abreviado, porque así el juez lo dispuso, la etapa discusoria queda suprimida y se continúa con la próxima etapa en donde se dicta la sentencia. En cuanto al juicio abreviado, podemos decir que es un juicio sumario, en donde todos los plazos son fatales, las excepciones y las defensas se interponen con la contestación de la demanda, no hay alegatos, la rebeldía se produce sin declaración alguna y la sentencia, el plazo es de 20 días. Y bueno, por último llegamos a la etapa resolutoria, en donde el juez finalmente dictó sentencia, que de la sentencia podemos decir que es un acto jurídico formal, es una resolución jurisdiccional por excelencia y definitiva, en donde el juez resolvió finalmente hacer lugar a la demanda de desalojo promovida por la actora Valeria Altamirano en contra de la señora Bruso, condenando a la demandada que en el término de 10 días desocupe el inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento de desalojo. Además, se imponen todas las costas y los gastos del proceso a la demandada y se regulan los honorarios profesionales de la doctora Bechet. Como vemos en pantalla, esta es la sentencia, en donde bueno, consta de 3 partes, los vistos, considerandos y los resuelvos, la firma el juez. Y esta es la cédula de notificación que nosotros hemos redactado una vez que se dictó la sentencia para notificar a la contraparte. Y como conclusión podemos decir del resultado esperado que teníamos en un comienzo, se cumplió en forma parcial, porque si bien nosotros logramos el desalojo de la parte demandada, no logramos el cobro de los montos reclamados, porque como sabemos hubo una negociación extrajudicial de por medio y el desistimiento de la parte actora. Entonces podemos decir de que se obtendrán estos pagos, estos cobros de nuestra parte, hipotéticamente en el futuro, según lo pactado en esa negociación. Respecto, bueno, sí, podemos, para cerrar con los únicos inconvenientes que tuvimos en lo que fue el desarrollo de la tesis, nuestro trabajo, fueron los plazos. Se determinan ciertos plazos que no se cumplieron, ya que en la época que estuvimos con este caso, hubo un paro de empleados judiciales, el cual llevó casi 45, 60 días de paro, muchísimo, más la feria judicial de julio. Quiere decir que una resolución que tenía que salir en 10 días salía en 3, 4 meses, y bueno, eso nos llevó a perder casi un año de
trabajo porque no salían las resoluciones, el juez no las libraba ni todo lo que presentábamos tampoco era diligenciado con rapidez. Eso fue uno de los inconvenientes mayores que tuvimos a la hora de hacer el trabajo. No, con el comité casi no tuvimos inconvenientes, más que, bueno, ella obviamente que trabaja, tiene sus tiempos, entonces por ahí para coordinar, encontrarnos, por ahí teníamos que suspender alguna reunión que teníamos con ella y demás, pero no tuvimos mayores inconvenientes con eso. O sea, nos organizamos bastante bien. Sí, coordinábamos un encuentro semanal o cada 15 días de acuerdo a la Claro. intensidad del trabajo y bueno, lo íbamos coordinando así, a través de una agenda ya preestablecida. Bueno, muchas gracias. Muy bien, chicos. Sí. Y nosotros